Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, en su estación preferida, en Radio 620 de la cadena nacional Raza, para dar inicio a su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y en breves minutos estará también al aire don Jorge Saldaña, como todos los miércoles, y hoy que también tendremos la participación del señor Jorge González Durán, que pues en razón de tiempo, oiga usted, ayer no pudimos ya pues escuchar completo todo su editorial del día. Fíjese que Jacinto Benavente dejó escrito algo que dice: yo no sé si continuará siendo más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, pero un camello cargado de dinero entra por todas partes. Bueno, ahí sí. Oiga, ahí sí ni quien diga nada, ¿eh? Y esta frase vino a colación porque un egresado con maestría en políticas públicas de ahí del TEC de Monterrey, de nombre David Pérez Esparza, pues nos abrió un panorama sobre un lado que, si bien se presentía, no se había tocado a fondo, que es el de toda esta infraestructura del cártel de Sinaloa, la que se supone formó Joaquín Guzmán Loera con su muy escasa preparación académica. Se necesita realmente ser muy hábil, muy, pues no solamente hábil, astuto, inteligente, para poder llegar a crear un emporio como el que voy a narrarle en breve. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, mi querida Lilia? ¿Cómo te va? Pues nada, por aquí, pasando calores. ¿Calores por dónde? ¿Aquí en el DF? No, todavía no. ¿Sigues en Acapulco? Ando de gira nacional, fíjate. No me digas, ¿ahora dónde estás? No, pues ando por acá, por Guerrero. ¡Qué barbaridad!
Oye, ¿ya te encariñaste tú ahí con las tierras guerrerenses? No te oigo, dime. Que ya te encariñaste ahí con los guerrerenses. Ya me encariñé. ¿Verdad? Bueno, pues mira, estaba yo comentando este panorama que nos abrió David Pérez Esparza. ¿Me escuchas, Jorge, bien? Jorge Saldaña, ¿me escuchas bien? No, ahorita no te escuché. Dime. Te digo que estamos comentando sobre un panorama que nos permitió abrir David Pérez Esparza. ¿Ya escuchas? Si no, Ya te escucho. Colgamos y volvemos a marcar, ¿eh? No, ya te escucho. Bueno, precisamente refiere a este emporio creado por el cártel de Sinaloa, del que pocos hemos puesto atención. Fíjate tú, dice que solamente la logística para mover 10,000 toneladas de marihuana y 2,000 de cocaína requiere de un esfuerzo fenomenal, porque además tenía que juntarlas provenientes de 17 estados mexicanos, pero trasladarla a 54 naciones ubicadas en todos los continentes. Fíjate, ellos no pueden tener, obviamente, oficinas, ¿verdad? Pero Cemex nada más las tiene en 33 países. Bimbo en 19, Maseca en 17, pero el cártel de Sinaloa está ubicado en 54. Fíjate que todo este peso que mueve es mucho más grande que el de DHL o el de cualquier otra empresa de mensajería mundial de reconocido prestigio. 10,000 toneladas de marihuana y 2,000 toneladas de cocaína, dicen, no son cualquier cosa. Porque por eso, bueno, pues tenía dominados, pues los 5 que yo sigo considerando los principales puertos de este país: el de Mazatlán, el de Manzanillo, el de Acapulco, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz. Si a esto le sumas toda la red de pistas clandestinas de aterrizaje, de aeropuertos internacionales que han dominado completamente, la mejor prueba es la limpia total que hace frecuentemente la policía en esos sitios. Bueno, pues nos damos cuenta de que este señor no puede actuar solo, tiene una cadena de complicidades enormes y que tenemos que conformarnos con que ya agarraron al Chapo, a sabiendas de que después de conocer todo este éxito comercial que han tenido, un sujeto con tan escasa preparación académica, por más inteligente, audaz, astuto, como lo quieras ver, solo no puede haber conformado este emporio. No puede. Es algo corporativo, ¿verdad? Es una corporación envidiable para muchos. Bueno, fíjate, ahora justifico al subsecretario de Agricultura, que dijo que era tan exitosa su comercialización que la tendríamos que adoptar para impulsar el campo mexicano. No, pues desde luego. ¿Verdad que sí? Sí. Y luego fíjate tú. Estuvo en la cárcel cuando cayó Caro Quintero y se descubrió todo su enorme talento agrícola para sembrar marihuana. Yo me acuerdo perfectamente, hubo opiniones en las cuales se decía en broma, o quizá en serio, no lo sé, que un hombre así en la Secretaría de Agricultura salva a México. Claro, porque fíjate tú, aprovecharon, por ejemplo, la posición geográfica de Sinaloa, porque pues tenía ahí 2 entidades vecinas al sur, que son Guerrero y Michoacán, productores de opio y marihuana, pero a pasto. Ahí mismo en Sinaloa dedicaron al cultivo 60,000 kilómetros cuadrados. Este es un espacio mayor al de Costa Rica o al de República Dominicana o al de Holanda, fíjate tú. Pero además, porque no hay que detenerse aquí,
esta cuestión de quiénes los amparan o quiénes los protegen, de repente encuentras tú algunos visos por los cuales se podría uno meter. ¿Te acuerdas del puente Baluarte? El que inauguró Calderón. Ah, sí, cómo no. Que es una obra monumental. Sí. Monumental. Bueno, no le dieron más cabida en los medios de información, más difusión, más todo, a la primera muerte del Chayo que a este puente. Cierto. Siendo la única obra de dimensiones, pues, que te hablan de un país que quiere desarrollarse, que hizo Calderón, y la única buena, porque la que montó aquí en las calles por Reforma, hombre, ¿cómo se llama? La Estela de Luz. La Estela de Luz, el monumento al Bicentenario. Ya quedó atrapada en medio de dos construcciones enormes, de dos edificios, ya ni se ve, ya parece ahí un chimuelo. Esta que fue la única obra, se dijo... Pero no dejan de ser inversiones de carácter que tienen un fondo publicitario. Sí, pero en el caso del Baluarte, déjame decirte que se dijo que la obra la habían financiado los narcos. Entonces uno empieza a sospechar y dice, con razón no le dieron la difusión que debían, porque ya esto estaba muy a flor de piel. Bueno, pues ya se ha visto que esta unión del Pacífico con el Golfo, pues a los únicos que ha beneficiado enormemente es a los que trafican con marihuana. Para que el tránsito sea más fluido. Más fluido, entreguen más rápido sus mercancías. Pero fíjate tú, ay, qué barbaridad, cómo va uno descubriendo cosas. En medio de todo esto, óyeme, son hasta la envidia de los comunicadores estos que cobran como si se supieran el futuro. Las narcomantas lo llevaron a las primeras páginas de todos los diarios, ¿eh? Sí. A los espacios más importantes en el extranjero. ¿Quieres mejor difusión gratuita que esa? A los horarios AAA de la televisión. Fíjate, basados en que los mafiosos respetan la palabra, tienen el valor de la palabra, tienen la lealtad y la confianza, porque si la rompen, los matan. Con todo esto, les han hecho corridos, canciones, todo, los hacen inmortales, los hacen legendarios. Y todo esto vino a raíz, ya sabes tú, de estas cosas que me brincan, de las famosas marchas en apoyo del Chapo. Y dije, bueno, que ya de plano el aire que respiramos nos está haciendo tanto daño. Pues fíjate que no, porque no se trata nada más de que si les hizo carreteras, o pusieron el templo, o si su mamá reparte frijoles todos los días. No, generaron 500,000 de empleos. Pero... más empleos que Walmart, y mejor pagados. Más empleos que Pemex. Fíjate tú. Y les dirían también, como dicen en las tiendas, que pase el asociado número 3, porque le llaman el asociado en las tiendas. Imagínate un pobre esclavo, idiota. Fíjate tú. Bueno, ahora me pregunto yo, ¿tú crees que todo este andamiaje es tan fácil de destruir? Que agarraron al Chapo y ya se acabó. No, hombre, pero ¿cómo crees? Si los tentáculos están por todos lados. Fíjate que he encontrado también, ahorita que estás platicando así, se me ocurre que la perversidad mayor, le llamo perversidad, pero en realidad no sé cómo llamarle. No me gustaría llamarle inteligencia o la agudeza mental que los políticos dicen. Ellos han montado, claro, los políticos tienen que decir, con ayuda de algunos de nosotros, porque para que se desarrolle un Chapo o un Tuta o como se llamen los señores, obviamente tiene que haber un terreno fértil. Ellos no podrían haber hecho lo que han hecho
en un país que tuviese, por ejemplo, como Noruega, 9 de corrupción. En el ranking, ¿cómo se llama eso? En palmarés o en el termómetro de la corrupción tienen 9. Leí alguna vez. Nosotros andamos por el 80 o 90. Para que todos ellos hayan funcionado, tendrían que haber nacido o nacieron, pues, en un terreno fértil. Ese terreno fértil es México y su política. Y los hombres, evidentemente, que están dentro de la política. Ellos no pudieron haber hecho lo que han hecho en un país normal. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En consecuencia, las fuentes de poder de México son copartícipes de la grandeza, entre comillas, del emporio tan grande que es el narco. Y también es cierto lo que digo, que por ejemplo, no todo es narco en este país. Por favor, no nos obnubilemos, no engrandezcamos al Chapo. También tienes a Oceanográfica. Claro. Eso también es verdadera y auténticamente una corrupción, pero grande y total, monstruosamente millonaria. Como uno pierde ya las dimensiones del dinero, ya no sabe cuánto es 1,000 millones de pesos, pues ya que te voy a decir que es más grande un tráiler de cocaína o un barco comprado chueco con apoyo de banco, no sé qué. Pero en la génesis de todo esto es un terrible deseo de tener dinero mal habido. Sí, de tener dinero a costa de lo que sea, como sea. Sí, con las consecuencias que sean, porque igual se puede descarrilar el tren, igual se pueden morir muchos niños, igual hay una matazón terrorífica. Y vamos a sacar raja de lo que hay, y entonces ahí tienes a cientos de periódicos que nutren sus páginas con la sangre de un país que se desmorona en criminalidad. O tienes a la televisión que hace cera y pabilo de quien le conviene, con aspavientos cuando es alguien que no es de su grupo, y haciéndose disimulada cuando hay que callar algo, y por eso se cobra. Entonces hay un motor grande y profundo en México que es la corrupción. Fíjate yo no sé si debamos ¿cómo te voy a decir? Impugnarla tan totalmente. ¿Cuántos y cuántos hermanos mexicanos viven de la corrupción? Híjole. Vámonos al corte mientras los contamos. Sí, señora. Radio 620. Radio 620 presenta su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. Selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Nos da mucho gusto informarte los logros de todos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy contamos con la Ley de Atención a la Primera Infancia de 0 a 6 años, Ley de Uniformes Escolares Gratuitos, Ley de Protección Animal, Ley de Protección a Víctimas de Trata y la Ley de Atención Prioritaria a Personas con Discapacidad y Vulnerables. Asamblea de todos, logros de todos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Como resultado de intensas jornadas de estudio, diálogo y trabajo, en el 2013, los senadores y senadoras de la República aprobaron leyes y reformas para mejorar la vida de los mexicanos. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Yo no sé si, Jorge, si sería correcto que en vista de que no les encuentran a los funcionarios mexicanos pues motivos para sentarlos frente a la mesa del Ministerio Público, ni aún y cuando la diferencia entre sus ingresos y la forma en la que viven pues es abismal, podríamos hablar del fraude con ellos. ¿Por qué fraude? Bueno, pues porque han sido contratados para prestar una serie de servicios que finalmente no cumplieron cabalmente, no hicieron bien, se equivocaron, defraudaron al que los contrató y obviamente al que les está pagando, que es el pueblo de México. Porque resulta que se hizo un gran escándalo cuando detuvieron a Filemón García Ayala. Lo acusaron entonces de lavar a través de las casas de cambio Provira, que eran de su propiedad, dinero de los Zetas. Y doña Marisela Morales, ni tarda ni perezosa, le emprendió contra él. El señor tuvo que salir durante 3 años, estuvo huyendo con todo y su familia. Y bueno, finalmente, y después de una minuciosa investigación hecha en los últimos 12, 13 meses, resulta que pues don Filemón no tenía nada que ver ni con los Zetas ni con nada. Y ya le devolvieron pues todo lo que le incautaron. Y no fue nada pequeño, Nada más en inmuebles fueron 36 que eran sus sucursales, fíjate tú. Ah, caray. El empresario zacatecano, bueno, pues yo no sé de dónde sacan valor para decir yo voy a volver a comenzar, posiblemente no puede entrar al mercado norteamericano nuevamente con casas de cambio porque las reglas son diferentes y obviamente después del señalamiento aquí en México pues allá me hicieron otros de la misma naturaleza, pero voy a volverme a levantar. Y dices, caray, qué espíritu, man. Después de que te traen 3 años huyendo con toda tu familia. Y bueno, este es otro de los montajes de doña Marisela, que en lugar de que la veamos sentadota por tantas y tantas pifias cometidas, te repito, frente a la mesa del Ministerio Público, es cónsul en Italia. ¿Que ella trabajó protegida por la mafia italiana? ¿O protegida por cuál mafia internacional? Que hoy la tienen ahí. El señor Genaro García Luna igual. ¿Qué nos defraudaron estos al rentarse una como procuradora, el otro como secretario de seguridad y al final dar cuentas como estas? ¿Dar cuentas como la del Chayo? Oye, ¿qué es esto?
Es que la finalidad... el político mexicano no actúa para rendirle cuentas a un ciudadano ni que lo eligió ni que le paga. Un funcionario mexicano trabaja para encumbrar la personalidad de su jefe, y si éste se deja pasar por arriba de él en la desbocada carrera llena de vanidades y de antivalores para conquistar el poder si no lo tiene, o para conservarlo si lo tiene, o si ya lo perdió, volver a conquistarlo. Es decir, la finalidad no es ni la ley, ni la justicia, ni la felicidad de los mexicanos, ni la honradez. La finalidad es otra, y mientras México no cambie las finalidades o los objetivos de su gobierno, de sus hombres que dirigen el poder y el gobierno, México no va a cambiar en absoluto. Bueno, pues te voy a decir otra cosa que te va a dar la razón. Está este señor, el comisionado en Michoacán, este señor Castillo, ¿verdad? Al que se le perdió la Paulette, ¿te acuerdas? Sí. Ah, bueno, pues resulta que allá está, y bueno, pues según él tenía, primero, pues de una mirada él sabía quiénes eran los malandros y quiénes eran los buenos, porque ya con su experiencia los podía detectar de inmediato. Y así fue como se reunió con el señor este, que también dicen que es delincuente, que apodan el abuelo, y ni cuenta se dio. Pero ahora resulta que a Hipólito Mora, que fue el líder y el fundador de las autodefensas, y al que puso e impuso por encima del doctor y de otras personas allá, es un asesino. Es el que mató a otro de los que estaban ahí metidos, al que le apodaban el pollo, que se llamaba Rafael Sánchez. A este pollo dijeron que lo mataron porque primero era de los templarios y luego pues rectificó y se fue a las autodefensas, y entonces lo mataron. Y ahora resulta que a los hombres que ha armado el señor Castillo, bueno, pues están entre asesinos y también delincuentes. Bueno, ¿y dónde quedamos los ciudadanos? Bueno, donde quedamos es en la ignorancia y en la ignominia total. Pero fíjate, lo que sucede ahí es que, así como dicen en mi pueblo, no queda nadie para cerrar la puerta. Sí, hombre. Estás un poco ejemplificando lo que te digo. La finalidad no es la que se dice. Te dije que es para darte la razón. Por eso, sí, lo entiendo. Pero, todos los actores de ese drama tienen una finalidad que no es la limpia, la propia, la adecuada y la normal que esperaríamos todos. Todos tienen un personal criterio a defender, y no siempre es la causa del pueblo. Aquí y en otros programas habíamos dicho sobre el peligro tan grande que existía en que ante la incapacidad y corrupción de las fuerzas que están encargadas de mi felicidad, yo soy pueblo, yo tuviese que armarme para defenderme no solo de los malandros, como tú les llamas, sino de sus colaboradores, amigos y cómplices. ¿Verdad? Y ahí entran muchos hombres que están uniformados. Y entonces la vida del mexicano se convierte en intolerable. Pero fíjate tú que ya dentro de ese uniforme pues aparece el cinismo. Porque ¿Aparece quién? el cinismo, aparece el cinismo. Ah, no, claro. Como parte de su uniforme. Porque este señor Castillo, que primero ahí andaba del tingo al tango con Hipólito Mora y era su gran cuaderno, ahora precisa este mismo Castillo con la misma cara dura
que Mora fue facilitador, partícipe o encubridor de 2 homicidios. Oye, yo voltearía y diría, y lo tuve yo aquí sentado junto a mí, ahí nanita, ¿no? Sí. Y le dan un plazo de 48 horas para que entregue las armas. Ándale, fíjate nomás. Sí, lo que menos le puede convenir a un poder y a su brazo del poder, que es lo policíaco, lo que menos le puede convenir es que haya otros que quieran hipotéticamente lo mismo. Porque ¿qué quiere el señor Castillo y qué quiere toda la gente armada del gobierno? Que haya paz. ¿Qué quieren hipotéticamente las defensas populares? Que haya paz. Bueno, la lógica era que tuviesen que unirse por lo menos en este trance. La lógica. Pero nos damos cuenta que no. La lógica también nos diría que una comisión creada por senadores para seguir el caso de oceanografía tendría que darnos una gran confianza. No, bueno. Pero... Esos nomás fueron a estorbar, como decía yo. Pero qué barbaridad. Ya crearon una comisión, ya no vamos a saber más de oceanografía. No, ya se trepó el PRD y dijo, me va a tocar una la nota por quedarme callado. Pues sí, pero fueron creo que 40, 50, no sé cuántos fueron a pasear a Michoacán. No, eso fue para ver lo de Michoacán. Ahora la comisión esta es para oceanografía. Para oceanografía. Sí, ahora bueno, sí, pues, se van a ir a comer cangrejos a Campeche. Imagínate tú la confianza que puede darnos a nosotros si se va a buscar hasta sus últimas consecuencias, cuando quienes tienen que examinar eso son personas de muy dudosa reputación. Pues sí, como decías, ¿y quién va a cerrar la puerta? De la manera más elegante que podamos. ¿Verdad? Yo no confiaría en absoluto en el veredicto de unos diputados para formarme un juicio y para que este juicio sirviese para castigar convenientemente el robo maquinado, el fraude maquinado, el abuso de autoridad. Sobre todo que no estamos hablando de una mordida en la esquina de un policía. Estamos hablando de algo que atañe a la riqueza y no a la riqueza, a las necesidades nacionales. Claro. Jorge, ¿nos vamos al corte? Adelante, señora. 21 de marzo. Nacimiento del benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. XENK, Radio 620, transmitiendo desde Durango, 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Nuestro futuro va a tornarse negro. ¿Vas a permitir que nos hundamos en una profunda dependencia energética? Con la reforma privatizadora del gobierno federal y del PAN, no permitamos que nuestra riqueza se vaya a otras manos. PRD, únete al Frente Nacional en Defensa del Petróleo. Queriendo apoyar al teatro de calidad, creamos Distrito Teatral. Un territorio, una comunidad, una misión. Más público, más teatro, más aliados. Busca nuestro sello de calidad de obras, actores y compañías de teatro. Conoce cartelera y más en distritoteatral.mx. Conversa en redes sociales. Difusión en alianza con Fundación Cadena de Sonrisas y Radio 620. Marta abrió un espacio para que un niño pudiera tomar clases. Doña Marí, aquí le hago un huequito para que venda su pan. Jesús abrió un espacio en su tienda. Señor, venga, siéntese por favor. En la clínica, Carmela liberó un espacio para don Tomás. En México, las mujeres abren espacios todo el tiempo. Es momento de que tengan más espacios en las decisiones de nuestro país. Más mujeres en el Congreso suman más para México. Instituto Nacional de las Mujeres. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando
Estado de los Estados, por 620 AM. I've got you under my skin. Tenemos 10 pases dobles para el taller coreográfico de la UNAM, donde van a interpretarse danzas toltecas y mexicas con música de Federico Ibarra Grot. Los boletos los vamos a entregar entre 11:30 y 12:15 del mismo domingo 16 de marzo en la oficina del taller coreográfico, que está ubicado arriba de los cines, en el primer piso, ahí en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La función empezará a las 12:30 y le repito, tenemos 10 pases dobles. Lo que tiene usted que hacer es llegar, como siempre, una hora antes, y la interpretación de estas danzas toltecas, créame que le va a encantar. ¿Y cómo han estado tus programas, Jorge? Pues ahí los llevo. Vinimos acá por Acapulco y grabamos 3 programas que van a aparecer dentro de poco. Y lo que más gusto me dio es que hay en Acapulco una gran afición por la música antigua. Y ya conocían el programa de Añoranzas y entonces llega muy bien aquí. Entonces sin necesidad de como te digo, no tuve necesidad de recurrir a autoridades patrocinadoras. Toda la gente, señoras y cantantes y pianistas y todo, colaboraron muy bien. Me encontré una extraordinaria cantante que se llama Olivia de Montenegro, tú quizá la recuerdes. No. Trabajaba en México de muy joven y ahora en plena madurez está por aquí, pero una bellísima voz. Y me entusiasmó muchísimo todo lo que sucedió en este programa. Ah, qué bueno. Hoy tenemos en la línea a Jorge González Durán, tu tocayo. Adelante. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Lilia. Gusto en saludarte y también a don Jorge Saldaña. Mucho gusto, tocayo. Sí. Oye, Lilia, pues fíjate que yo soy de esas personas, no sé si minoritarias, a lo mejor sí, o bueno, no importa, si mayoritarias o minoritarias, que creen que el Chapo es el que está en la cárcel, que el verdadero Chapo es el que está en la cárcel. Y también creo que el Chayo fue muerto quizá por segunda vez, ¿no? O sea, pero que el Chayo fue muerto, fue abatido, como se dice, como dicen los periódicos. En lo que yo no creo es en lo que nos dicen de oceanografía. Yo creo que este fraude de oceanografía es mayor de lo que nosotros nos pensamos y va a tener un impacto económico en el país mayor del que se estima. Por ahí, en fuentes muy fidedignas, me dicen que se mantiene la secrecía sobre este tema por una razón, a mi juicio, escandalosa. Que no quieren alarmar a los posibles inversionistas extranjeros en el nuevo Pemex, por llamarle así, ¿no? Que no quieren dar la idea de que México es un país sumido en la corrupción, que esto asustaría a los inversionistas extranjeros y dirían, no, en un país tan corrupto como México, pues ni meterse, no vamos a invertir. Esta es la razón por la que los datos de este descomunal fraude se mantienen en secreto. Pero hay cosas muy graves. Por ejemplo, en Campeche, el gobierno de Campeche se puso a investigar desde el año pasado a Oceanografía porque no habían pagado durante años, también un descuido, una negligencia absurda, el impuesto que todas las empresas le pagan a los gobiernos estatales por nómina, el impuesto sobre nómina. ¿El 3% o el 2%? El 2% es en Campeche, en otros estados es el 3%, como en Quintana Roo, en Campeche es el 2% sobre nómina. Bueno, se le manda las notificaciones a Oceanografía y después de meses ellos contestan que no tienen a ningún empleado,
que no tienen a ningún empleado, que es una empresa outsourcing la que les surte, así me dijeron, esa palabra, les surte de mano de obra. Entonces se dedican a investigar qué outsourcing es esta, y dan con una empresa que está en Veracruz, cuyas oficinas, cuyo domicilio fiscal es un hotel, es el cuarto de un hotel de Veracruz. Llegan a este cuarto de hotel y obviamente está vacío, y la administración les dicen que hacía meses que ese cuarto pues lo ocupó una empresa fulana de tal durante semanas y que luego la desocupó. Fíjate, ponen el cuarto de un hotel como domicilio fiscal. Entonces, pues que no tienen con quién dar. No han pagado el impuesto sobre nómina al gobierno de Campeche por los miles de trabajadores que allí están físicamente, de carne y hueso, están en paro. Ahora parece que se les va a pagar. Son miles de trabajadores que no tienen quien responda laboralmente por ellos. No tienen ni seguro social, ni Infonavit, ni ninguno de esos derechos que tienen, elementales que tienen los trabajadores, ni antigüedad, ni nada. Pero sí se les depositaba su quincena, un magro salario, que les pagaba una outsourcing cuyo nombre ignoran. Oceanografía cambió su domicilio fiscal también de Campeche, lo pasó a Veracruz, y luego se les notifica en Veracruz y la vuelven a pasar, creo que a Tabasco, y de Tabasco a Campeche. Entonces, así se la han pasado jugando con las autoridades estatales esta empresa. Le deben también a la API. ¿Saben qué es la API? Es la de puertos. Administración Portuaria Integral. Hay en cada entidad que tiene costo. Le deben también a Campeche y a Tabasco, pues millones de pesos. Entonces en Campeche está no la percepción, está la información de que todo este negocio turbio, criminal, comenzó o tuvo su ascenso cuando pues el fallecido, a veces es de mal gusto hablar de los muertos, pero en este caso es irremediable, cuando Juan Camilo Mourinho fue el hombre fuerte junto a Felipe Calderón, desde que era, creo que, secretario técnico de la presidencia y luego secretario de gobernación. A su calor se hicieron todos estos negocios. Ese tal Ávila, que fue director de administración de Pemex, era un vendedor, me dicen en Campeche, un vendedor de automóviles. Trabajaba en una de estas empresas automotrices, la Toyota o la Chrysler, cualquiera que haya sido, vendiendo automóviles. Él tenía uno muy barato, de una antigüedad de 25 años, vendía estos, y de repente ingresó al PAN, se vinculó al grupo de Juan Camilo Murillo y ascendió al interior de este partido al grado de que fue candidato a la gubernatura de Campeche hace 5 años. Perdió y le dieron este trabajo en Pemex, desde donde él firmó estos contratos con Oceanografía, y a partir de eso su fortuna súbita asombró a todos, causó asombro, escozor, envidias inclusive, ¿no? Porque de la noche a la mañana, de ser un ganapán ahí trabajando en una empresa vendiendo carros, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Campeche, donde tú sabes que en Campeche un nuevo rico no puede pasar inadvertido, ¿no? No, claro que no. ¿Te acuerdas de Carrillo Zavala, que sí, era dirigente de la CTM, y cuando llegó a gobernador, nos decía nuestro amigo el campechano, ¿no? Que pues ya todo se le notaba a donde vivía y ya y causó esto, ¿no? Bueno, pues así está el caso de los trabajadores de Campeche. Ahora que creo que el gobierno federal, con no sé qué fondos, les va a pagar. Pero ¿por qué no persiguen a estas empresas outsourcing? ¿Por qué no dan a conocer estos documentos? ¿Quién los filtró? Aquí hay una espesa red de complicidades que se trata de ocultar. Una de las razones que me dicen es esta, ¿no? Que para no causar incomodidad, escándalo en el exterior, sobre todo en los países que piensan invertir en Pemex ahora con estas reformas, ¿no? Bueno, aquí hay una situación muy clara.
Hace unos días el Videgaray dijo que en el exterior había una imagen del país muy diferente a la que mantenemos los mexicanos, a la que se ve en el interior. Bueno, pues hoy no solamente estamos iguales, yo creo que en el exterior esto ha sido rebasado. Que como tú mencionabas hace un momento, Saldaña, it's too late, demasiado tarde. Pero hay otra consideración que mi tocayo y tú quizá podamos hacer. Nosotros tres, vamos a decirlo así, pensamos que malas acciones generan una mala reputación y que, por ejemplo, un inversionista que vive en Arabia o en Italia o en Francia o donde sea va a decir, qué barbaridad, cómo hay corrupción en México. No, a lo mejor dice, ese es el paraíso esperado. Pero a lo mejor dice lo contrario. ¡Qué bruto, mano! Allá se puede todo. Vámonos a México. Vamos a México, donde allá compras a todo. Oye, puedes comprar a los hijos del presidente, porque esto es un hecho real. Bueno, puedes hacerle hijos a su señora. Ah, no, eso no, ¿verdad? No, bueno, ¿quién sabe? O sea, con toda la propiedad del mundo. De facto, estos tintes de corrupción llegaron o salieron o se intercambiaron en la casa presidencial. Entonces, alguien acostó, ellos no vienen a ¿cómo se dice eso? Como los curas, a predicar. No vienen a ver la felicidad del mexicano, vienen a ver qué sacan de la mina de corrupción que es nuestro país. A lo mejor el criterio que tenemos de que cuidando nosotros nuestra buena fama y bonomía, digámosle, lo que les interesa a aquellos que vienen por lana, es decir, vamos, que ahí hay de dónde cortar. Y mucho más. A lo mejor. Jorge González, muchas gracias. Al contrario, solo para recordar que durante el porfiriato, pues siempre había una frase de uso común. ¿Qué dirán de nosotros las naciones extranjeras? Decían. Y ahora creo que es lo mismo que piensan estos, ¿no? ¿Qué dirán de nosotros las naciones extranjeras? Es una frase que decían las familias de alcurnia, entre comillas, del porfiriato. Hay otra, tocayo, si tienes un segundo, por favor, Lilia, que no me acuerdo qué palabra es. No sé si decía irreductible pueblo mexicano. Mandar no sabe, obedecer no quiere. Otra frase atribuida a don Porfirio, pero no la sé bien. A ver si tú que sabes mucho de esto, me la dices claramente, ¿eh? ¿Cuál es? Eso, irreductible pueblo mexicano. Mandar no sabe, obedecer no quiere. A ver, vamos a buscarla. Hay que ver el contexto, hay que ver si la palabra es irreductible, por qué lo dijo don Porfirio, lo dijo como dictador, en fin, eso es lo hermoso que sería, porque la frase es muy contundente. Así es. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. XENK, Radio 620. Le invita a escuchar nuestra programación las 24 horas, vía internet, a través de nuestra página www.620.com.mx y disfrute de los mejores programas de la estación que llegó para quedarse. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Nos da mucho gusto informarte los logros de todos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy contamos con la Ley de Atención a la Primera Infancia de 0 a 6 años, Ley de Uniformes Escolares Gratuitos, Ley de Protección Animal, Ley de Protección a Víctimas de Trata y la Ley de Atención Prioritaria a Personas con Discapacidad y Vulnerables. Asamblea de todos, logros de todos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos los días me preparo para la carrera más importante y siempre tengo en mente mi meta,
Y así como hago con el maratón, a mi Afore también le meto dedicación y muchas ganas. Por eso nunca pierdo de vista mi objetivo. La meta es tener el mejor retiro. Tu Afore es tu responsabilidad. CONSAR. Llama al 01800-5747 y visita www.consar.gov.mx. Radio 620. I've got you under my skin. Vamos con la voz de nuestros radioescuchas. Andrés Lezama. Cedillo destruyó la columna vertebral del país al desmembrar el sistema ferroviario. Hizo que la economía tuviera una inflación enorme. Que vivan las brigadas de autodefensa, dice. Rubén Pinto, señora Lilia, por favor no moleste más al señor Mancera. Está tapando las cochinadas de Marcelo Ebrard en la línea 12, la línea dorada. Pues resulta que, dicen los estudiantes, le reclamaron a Mancera que dinero sí hay, pero corrupción hay más. Everardo López, doña Lilia, en mi opinión, la carrera del peleador Alfredo El Canelo Angulo está liquidada luego de tropiezos consecutivos contra Kermit Sin, James King, Herlidan y Lara y Saúl El Perro Álvarez. ¿Considera usted que dicho peleador ya debería dedicarse a otra cosa? Pues es una decisión del Canelo, la verdad no mía. Él es el que le tumban y le rezumban. Ingeniero de Aro, señora Lilia y señor Saldaña, les mando un epigrama. Por un raro maleficio, México vive al revés. El talento y la honradez son perseguidos de oficio. Un abrazo para los dos. Juan José Sánchez de Tlalnepantla. Se dieron las tarjetas Edesol para adultos mayores desde hace 6 meses y a mí no me ha tocado nada. Y somos miles de personas en espera. ¿Esto es un engaño o de qué se trata? Vamos a volver, don Juan José, a invitar a delegados de Cedesol para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Don Ángel Cervantes. Amiga Lilia, si la escuela oficial de genocidas del alcohol y el tabaco invitaran a los propios tabacaleros y alcoholeros para multiplicar la invasión de drogas de todo tipo, y como los intereses se organizan solos, ahí tenemos a los chinos uniéndose al desastre del control gubernamental ya erosionado históricamente por la mafia del Vaticano. Bien, ¿qué te parece el avión perdido? Bueno, lo del avión perdido es un verdadero misterio y lo que me hace pensar es que ¿te imaginas el progreso del mundo, esas naves tan extraordinarias que llevan 200, 300, el 580, no sé cuántos, y que de buenas a primeras haya regiones del mundo donde se pueda perder un avión y que con todas las técnicas que hay no sepas qué pasó? Eso es verdaderamente, no hemos avanzado parejo. Bueno, pues esa puede ser una visión. A mí lo que me daría terror es que las mafias hayan alcanzado ya tal evolución que se la lleven para trata de blancas o para venta de órganos, Jorge Saldaña. A eso me estoy refiriendo. ¿De qué le sirve al humano actual tener los adelantos más grandes del primer mundo? Aparatos internacionales que vuelan de un continente a otro en unas cuantas horas. Si por otra parte existe o cabe la posibilidad de que exista un criterio infrazoológico más abajo de lo animal y diga vamos a tirarlos o vamos a utilizarlos o vamos a hacer no sé qué, eso es lo grave. Lo muy grave. Pero mira que de alguna o de otra manera hay voces que han contribuido para que muchas cosas de estas avancen. Sí. Se habló mucho, se dijo, del peligro de las autodefensas, de lo que significaban los grupos paramilitares, de la abdicación del gobierno. Y bueno, gente que acostumbra a defender lo indefendible o que por esos momentos, yo no sé si permanece ciega, aplaudían a las autodefensas y no es lo mejor que puede hacer el gobierno, y aplaudieron y aplaudieron y aplaudieron. Hoy, ¿sabes qué dicen? ¿En dónde están los malos? ¿En dónde están los buenos? ¿Qué pasó si están ligados unos con otros? ¿Qué hay si todas aquellas prevenciones que se tomaron hoy para esta gente que aplaudió esas medidas? Y sobre lo que tanto derecho, pues los que tienen la autoridad ahí se recargan, aunque sepan que les están pagando. Pero dicen, si son voluntades compradas, pues las cosas no han de ser tan graves a donde se venden, ¿verdad? Y sí son graves. Claro que son graves. Y sí hemos venido alertando de que la sociedad cada vez está más alejada del terreno humano, de los valores, de las cosas que valen
la pena de la mala utilización de la tecnología, del abuso del desarrollo tecnológico para las cosas que perjudican a los seres humanos, que son los que habitan en este planeta y que son los pensantes, ¿verdad? Sí. No hay ninguna otra especie animal que se destruya como nosotros, caray. Sí, pero a veces no nos comportamos como pensantes. No, la mayoría de las veces no. Ya está más que visto. Ahora, en cuanto a México, por ejemplo, comentaba yo con mis cuates estos del Internet, que el gobierno actual, y hablamos de lo mismo, abrió muchísimas puertas. La educativa, los impuestos, Pemex, el combate al narcotráfico, la legalización de la marihuana, la aparición de las autodefensas, primero su aceptación, luego su rechazo. Bueno, así le puedo seguir un rato. Ha abierto muchas puertas y la impresión es que no sabe cómo cerrarlas. Pues sí, y la pregunta seguirá siendo ¿y? Pues sí, lo primero es que saberlo, hay que decirlo. Bueno, se van a ver estas danzas padrísimas: Rosa María Osnaya, David Archundia, Carlos Sánchez, Alfonso Marco Antonio González, Isabel Nava, Francisco Ibáñez, Gloria Santiago y Gerardo Sánchez. Nos vamos a tener que ir, Jorge, porque ya se nos acabó el tiempo tan rápido. Se acabó, señora. Se acabó. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia AM Noticias. En los controles, Esaú Granados. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Don Jorge. Gracias, Lilia Arellano, eres muy amable. Un beso, que estés bien. Señor, que sigas allá trabajando muy duro y recibiendo muchísimos reconocimientos a tu muy merecida labor de siempre. No en Veracruz, ahí no me quieren. No, hombre, donde estés te vamos a querer siempre. Un abrazo. Eres el veracruzano consentido del mundo. Mucho gusto, chao. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo muy buen provecho y nos escuchamos aquí el próximo martes, porque ya ve usted que el lunes es puente. Gracias. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM.